Y bueno, también estos son autolimitados, duran por lo general de 7 a 10 días, pero las que se asocian a blefaroconjuntivitis por estafilococo tienden a recurrir. Y las preparaciones tópicas acortan la evolución y alivian los síntomas, que a menudo son intensos, pero es esencial el tratamiento de la blefaroconjuntivitis subyacente si se quieren prevenir las recurrencias. La úlcera de Muren, su causa es aún todavía desconocida, pero se sospecha que su origen se da por una cuestión autoinmune. Esta úlcera es unilateral en 60-80% de los casos y se caracteriza por excavación dolorosa y progresiva del limbo y córnea periférica que a menudo conduce a la pérdida del ojo. Es más común en la tercera edad, pero al parecer no estaba tan relacionada con algunas enfermedades crónico-degenerativas de los adultos mayores. Y en esto se aconseja desde hace poco tiempo la resección quirúrgica de la conjuntiva limbal en un esfuerzo para remover las sustancias sensibilizantes. Y a menudo es necesaria la terapia inmunosupresora sistémica para controlar la enfermedad moderada o avanzada. Y esta úlcera no responde a los antibióticos y tampoco a los corticosteroides tópicos. Y la queratoplastia lamelar tectónica se ha usado con éxito en algunos casos para esta úlcera de Muren. La úlcera corneal por deficiencia de vitamina A se asocia con avitaminosis A. Es de localización central y bilateral. Tiene coloración gris y es indolora, con falta de brillo corneal en el área vecina. La córnea se hace suave y necrótica, de ahí el término de queratomalacia, y es común la perforación. Y el epitelio de la conjuntiva se queratiniza, como lo evidencia la presencia de las manchas de Bitot. La base, creo que esto es referente al daño que se hace, es una forma de cuña. Ponen la base de la cuña, está en el limbo y el ápice de la cuña se extiende hacia el canto lateral. Y en un área de forma de cuña y apariencia, sí, es en cuestión del daño, tiene apariencia espumosa en la conjuntiva. Dentro del triángulo, la conjuntiva está surcada de forma concéntrica en el limbo y puede estar cayendo material seco, escamoso del área hacia el fondo del saco inferior. Los dos conjuntivales de la mostrar son de Corynebacterium cirrhosis y células epiteliales queratinizadas. La ulceración corneal por avitaminosis A resulta por la falta dietética de la vitamina A o absorción trastornada del tracto gastrointestinal. Puede desarrollarse en un niño con problemas de alimentación, en adultos que tengan una dieta bastante estricta o restringida y en alguna persona que tenga obstrucción biliar, ya que por la bilis en el tracto gastrointestinal es necesaria para la absorción de la vitamina A o por otras causas de mala absorción. La falta Los cambios conjuntivales y corneales juntos son conocidos como seroftalmia, y ya que está afectado el epitelio de la vía aérea, muchos pacientes, si no se tratan al mayor tiempo posible, el menor tiempo posible, mueren por neumonía. La vitaminosis A también causa retraso generalizado de crecimiento óseo, y pues esto es extremadamente importante en caso de los niños, para que tengan un buen crecimiento óseo. Y, por ejemplo, si los huesos del cráneo no crecen y el cerebro en su contraparte sí, puede resultar un aumento de la presión intracraneal y papiledema. Puede usarse ungüento de sulfonamida o cualquier otro antibiótico en forma local en los ojos para prevenir una infección bacteriana secundaria. La deficiencia leve de vitamina A en los adultos debe tratarse con una dosis de 30.000 unidades por día por una semana,
Y en los casos avanzados, eh, es una cantidad de 20.000 unidades por kilogramo por día. Y el promedio diario de requerimiento de vitamina A para los niños son de 1.500 a 5.000 unidades internacionales de acuerdo con su edad y 5.000 unidades internacionales para los adultos. Y pues recordar que las verduras bastante pigmentadas son la mejor fuente de vitamina A para prevenir este tipo de vitaminosis. Sería todo por nuestra parte, doctor. Oh, bueno, muy bien. Pues realmente la parte de patología corneal pues también puede ser muy amplia. Aquí pues básicamente hay que tener en cuenta pues ciertos puntos, así recalcarlos, porque en realidad distinguir una úlcera corneal pues a veces no es algo sencillo, ¿verdad? O sea, así como vieron pues puede tener diferentes etiologías, diferentes presentaciones clínicas, pero de alguna forma pues sí hay que más o menos tener en cuenta de qué es lo común, así, y qué es la parte importante que nosotros, desde el punto de vista así como pues medicina general o como atención primaria en la salud debemos de tener en cuenta. Entonces, así, a grandes rasgos, entonces, ¿cuáles son nuestros grupos? Así, eh, de acuerdo a lo que vimos ahorita, ¿cuáles son nuestros grupos etiológicos de una úlcera corneal? Sí, algunos de los integrantes, ¿no? Ajá, sí, sí. Bacteriana, Ajá, una, fúngica ajá, dos, ajá, por hongos, sí. y viral. Y viral. Son los tres principales grupos. Casi, casi es similar a las conjuntivitis. La diferencia es que aquí no hay úlceras alérgicas, ¿verdad? Normalmente, aunque no infecciosas, pues normalmente esas no son de etiología así, alérgica, no son así los grupos que dijiste ahorita. Entonces, va a haber siempre unos factores que sean predisponentes y otros que hasta cierto punto tengamos barreras de protección. Entonces, de acuerdo así al desempeño de la clase, ¿cuáles podrían ser factores predisponentes para desarrollar úlceras corneales? Porque al fin y al cabo, pues sí, o sea, la úlcera no amanece así, ni tampoco es como la conjuntivitis que de repente crecen las bacterias solo por el hecho de que están ahí, porque recuerden, la flora normal pues va a estar siempre presente en nuestra conjuntiva, en el ojo, en donde ustedes quieran, pero de alguna forma va a haber factores que produzcan estas queratitis bacterianas, y pues al mismo tiempo, pues la generación de una úlcera. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería uno de los factores predisponentes que puede ocasionar queratitis bacteriana? La inmunosupresión. La También el inmunosupresión, ajá, uso de correcto. lentes de contacto, doctor, y Ah, traumatismos. perfecto, sí. Sí, el uso de los lentes de contacto, como ya vieron, va a estar, es de hecho de los agentes más frecuentes para poder, para poder desarrollar así este tipo de alteraciones, ¿no? Otro, el ojo seco, sí, la resequedad ocular con el paso del tiempo nos va a generar una queratitis y pues al mismo tiempo pueden agregarse bacterias y ocasionar las queratitis bacterianas. Doc, también habían dicho que también herpes zóster, ¿no? Sí, pero ese no es un factor predisponente, más bien ya es como tal, pues ya una afección, ¿no? Ya es una enfermedad. Entonces el herpes zóster nos va a dar así lesiones corneales, nos va a dar una queratitis que se les puede llamar dependiendo de la magnitud desde disiforme o estromal o solamente epitelial, ¿no? Entonces dependiendo de la variedad va a ser la gravedad del cuadro, ¿no? Pero sí, o sea, otras lesiones del epitelio corneal, muy frecuentemente pues las traumáticas. Así como hemos dicho, el uso de lentes del contacto, ojo seco, las enfermedades crónico-degenerativas que nos ocasionan inmunosupresión y a veces también pues alteraciones en el párpado, ¿no? Las alteraciones en el párpado que hacen que no hay un buen cierre palpebral pues también pues van a favorecer la formación de queratitis y al mismo tiempo de que se inoculen bacterias. Y también lo que mencionaron, el uso, por ejemplo, de algunos medicamentos tópicos como los esteroides. Los esteroides de forma tópica son parte del tratamiento en la fase aguda, pero el uso crónico de ya sea de antibióticos o de esteroides, entonces nos puede generar o nos puede favorecer el desarrollo de este tipo de queratitis. Entonces,
Si tenemos factores predisponentes, también vamos a tener factores que de alguna forma sean como defensa para el globo ocular, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál? ¿Qué nos serviría de defensa anatómica? Pues uno, los párpados, ¿sí? Porque son los que siempre nos van a dar protección, pues por pura naturaleza, y que aparte, pues el párpado nos va a dar parte de la lubricación, ¿no? El segundo, pues va a ser la película lagrimal. O sea, recuerden que tiene cierta anatomía fisiología en el que las tres capas que son la mucosa, pues básicamente la acuosa y la mucinosa nos van a dar pues prácticamente esa conformación y la protección, ¿no? La siguiente, pues básicamente el epitelio corneal. Recuerden que el epitelio pues es nuestra capa superficial y va a ser un área en donde van a estar pues depositadas cierta flora microbiana normal y que obviamente mientras no se transgreda esa barrera, pues entonces todo va a funcionar en orden. Entonces, así como tenemos mecanismos de defensa, tenemos factores que nos van a predisponer el desarrollo de estas queratitis. Ahora, las manifestaciones clínicas siempre van a ser muy similares, que son pues el dolor, la fotofobia, la disminución de la agudeza visual y pues de ahí lo que decía, ¿no? La inyección ciliar y la generación de niveles de hipopión, que pues no deja de verse como niveles de pus que van a estar depositados en la cámara anterior. Ahora, por ejemplo, así, trasladándolo a un caso clínico, si tenemos a un paciente que llega por dolor ocular de un día de evolución, pues bueno, aquí lo que nosotros tenemos que hacer, pues es hacer el interrogatorio, ¿verdad? De antes que nos pudieran favorecer la etiología, porque a veces no es si es algo ocasionado por estreptos o estafilos o es algo ocasionado por un virus del herpes simple. Aquí una de las cosas importantes va a ser el antecedente que tenga el paciente. Por ejemplo, pacientes que tienen antecedentes de un herpes y vuelven a tener cuadros de dolor, normalmente es por lo mismo. ¿Sí? Los pacientes que desarrollan úlceras bacterianas de inicio es porque tienen algún factor que lo desencadenó, ya sea baja de defensas, un traumatismo en la córnea, el uso de los medicamentos de forma crónica, etc., etc., etc. Entonces recuerden que aquí hay dos tipos de bacterias o de características generales, cuando son gram positivos y cuando son gram negativos, ¿no? Hablando de las bacterianas, ¿no? Hay, por ejemplo, las gram positivas tienen características de que son un poquito menos agresivas y las gram negativas son de alguna forma consideradas como más difíciles de tratar y se van a caracterizar porque su curso es más agresivo en forma general. Pues realmente, ¿qué otra cosa? Pues las fúngicas, o sea, recuerden, uno de los casos súper así, digamos, comunes es el antecedente de uso de lentes de contacto. En la actualidad, para que ustedes sepan, porque a lo mejor alguno de ustedes esté utilizando, hay diferentes tipos de materiales y tecnologías con el uso de los lentes de contacto. En la actualidad se comercializan unos que son de gas permeable que incluso, o sea, tienen la ventaja de que pueden usarse durante 10 minutos y que aparentemente pues no nos causan ningún problema. Pero recuerden, nunca va a dejar de ser un objeto extraño que llevemos y que se encuentre directamente en el ojo y que en algún momento por lesiones epiteliales, resequedad o alteraciones de la superficie nos puede ocasionar problemas, ¿no? Entonces, trasladándolo a un caso clínico, ¿qué hacemos con un paciente que llega con dolor y tiene el antecedente de uso de lentes de contacto? ¿Qué le harían? ¿Cuál es el manejo a seguir? Joven, 22 años de edad, así como ustedes, estudiante de medicina, que se desvela por los exámenes y que de repente empieza con dolor ocular. Pues sería checar primeramente la agudeza visual, doctor. ¿Correcto? Ajá. Y luego ves que la agudeza visual, pues está, haz de cuenta que llevo sus lentes de armazón y el lente y el ojo que no tiene problemas está en 20/20 y el otro en 20/50. O sea, sí tiene ligera disminución de la agudeza visual. ¿Qué hacemos? ¿Qué sigue?
ya sabes que es el antecedente de lentes de contacto. Pues sería el patógeno, pues la pseudomona, por lo que se Ajá, vio, pues ahí corroborar también la úlcera. La coloración podría efectivamente, ser porque pues tiene efectivamente, una coloración gris o ajá, amarilla y pues con eso exacto. podríamos confirmar el diagnóstico. Ok, sí, correcto. Entonces lo que sigue es hacer una tinción de fluoresceína, ¿sí? Entonces ustedes ponen la gota, ponen el colorante y pues de ahí les va a dar una tinción. Recuerden que pues básicamente la función de la fluoresceína es eso, que se manifiesten lesiones externas de la superficie ocular a través de los mecanismos de fluorescencia. Entonces, ok, ya tienes una lesión epitelial, así tienes una úlcera de aproximadamente 1 milímetro, 2 milímetros. Perfecto. Entonces, ¿ahora qué seguiría? Pues ya que se confirme que es pseudomona, pues darle el tratamiento. Porque recuerda que Pseudomonas sí es de los más comunes, pero no es el único, ¿verdad? Y les digo, lo de lentes de contacto, creo que en algún momento ustedes van a ver. Mucha gente utiliza los lentes y gran parte de los usuarios los usa durante largos periodos de tiempo. Incluso hasta se duermen con ellos, ¿no? Si tú mandas a cultivo o le haces gram, cultivo, citoquímica, etc, 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 pues obviamente va a tardar muchos días, ¿no? O a lo mejor no tanto, pero pues si un cultivo tarda días. Un gram pues es prácticamente muy rápido. Pero tal vez en el consultorio general pues no tengas acceso directamente a estos servicios. Podríamos ofrecerle un tratamiento pírico, doctor, ya, Exacto. ya sea con monoterapia con fluoroquinolona o cefuroxima Ok. Sí, correcto. o, Perfecto. o gentamicina también, incluido en este. Por alguna razón estos de los aspectos en que más están recomendadas los grupos de antibióticos así generales, o sea, realmente podemos dejar tratamiento empírico. Sí, podemos dejarlo con tobramicina o podemos dejarlo con alguna quinolona. En realidad no hay tanto problema. De hecho, la variedad de antibióticos aquí se amplía mucho porque cuando son úlceras agresivas, graves, pues entonces, pues prácticamente podemos hacer hasta fortificados. Fortificados quiere ser antibióticos diluidos, ¿verdad? De cefuroxima, de vancomicina, que normalmente pues no hay presentaciones oftálmicas, sino más bien se diluyen y se dejan a una concentración que no sean tóxicas para el ojo y que nos ayuden de alguna forma a combatir este estado de inflamación y alteración. Entonces, eso es lo importante, que realmente le dejemos algún manejo, ¿verdad? Porque muchas de las veces, pues, no tenemos ni idea de qué hacerles a estos usuarios de lentes de contacto. Entonces, el antibiótico empírico que le dejen va a estar perfecto combinado con algún lubricante, ya sea del tipo Lagricel, Ipromelosa, Corpolivinico. En realidad, el que ustedes le dejen va a estar correcto. Pero ahora vamos a cambiar el panorama a otro que sí es importante también que sepan. Un paciente que tiene un trauma con rama de un árbol. Entonces aquí pues básicamente, y después del trauma cursa con dolor. Entonces, bueno, se los voy a platicar así muy rápido. Un paciente que tiene trauma con un vegetal, específicamente con una rama de un árbol, corre el riesgo de desarrollar una lesión, pero por hongos. Entonces, este tipo de pacientes sí debe tener una cobertura con un antibiótico de amplio espectro, pero también de un antimicótico. Un antimicótico de los pocos que hay así oftálmicos es la natamicina. Entonces, ellos sí deben de ser cubiertos con este tipo este, de medicamentos, ¿no? Con las líneas de imidazoles, ¿no? Precisamente para tener cobertura porque los hongos son súper agresivos, ¿no? Ya lo demás, sea bacteriano y así, eh, cualquier antibiótico le va a pegar. Si es por hongos, hay que tener mucho cuidado porque la mayor parte de los hongos son muy agresivos en la evolución oftalmológica. Y ya por último, los herpes, pero le digo, los herpes pues realmente
tiene la característica de que la mayor parte del tiempo son así pacientes que ya han tenido cuadros previos y hasta el mismo paciente sabe, ¿no? Tuvo un antecedente de herpes, tuvo un antecedente de zóster y pues de ahí se le brincó al ojo y cursa con periodos así de ojo rojo y pues ya el tratamiento es el mismo, ¿no? Ahí no dejamos normalmente esteroides, ahí salvo situaciones muy, muy, muy así específicas. Ahí lo que dejamos pues ya son antivirales, los tipos aciclovir o ganciclovir, ¿verdad? Pero bueno, eso ya tal vez lo manejaremos más adelante. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguien alguna duda, pregunta? Doc, una pregunta. Sí. En caso de los lentes de contacto, ¿no será también, pues, o sea, si el paciente llega por los lentes de contacto, decirle que los deje de usar? O bueno, no sé, o sea, por un tiempo Sí, o normalmente el paciente no. Ajá. que llega por molestias de lente de contacto es una. El manejo inicial es quitarle los lentes, o sea, que deje de utilizarlos por lo menos 2 semanas. 2, dejar un ciclo de antibiótico tópico, en el caso de que no tengamos cómo hacer las tinciones. Y 3, dejarle el lubricante ocular. Por lo menos así debe de dejarlos 3 semanas. Entonces, las recomendaciones generales es una, no utilizar lentes de contacto más de 12 horas. 2, utilizar lentes de recambio. O sea, quien no usa los lentes de contacto porque hay pacientes con miopías muy altas. 2, necesitamos utilizar lentes de contacto de recambio mensual, porque hay unos que se venden hasta para recambio cada año y esos son los que corren más riesgo de desarrollar inoculación de bacterias hacia los ojos o de algunos protozoarios como la cantamueva, ¿no? Entonces, si el recambio es recomendado más, o más bien el uso de lentes de contacto más, así los de recambio mensual. Así mes con mes, pues lo van eliminando, los van desechando y pues reducen el riesgo. Y pues obviamente, tercero, o sea, que sean en pacientes, por lo menos en cuanto a las edades, arriba de 15 años. Sí. Y por ejemplo, ¿y los lentes de contacto se pueden seguir usando? O sea, bueno, supongo que no, ¿no? O sea, los Bueno, tiene que normalmente, cambiar. bueno, si con algunos ya presentó alguna molestia, lo ideal es desecharlos, ¿verdad? Llevar a cabo el tratamiento y una vez que se recupera, que son aproximadamente 3 semanas, entonces pues los puede volver a utilizar, pero obviamente lo ideal pues que sean otros. Porque si Ok. cuando estaba utilizándolos tenía alguna bacteria o tenía algún usuario, al guardarlos en los estuches, pues se van a inocular. O sea, va a ser un caldo ahí de bacterias con ese líquido que preserva los lentes, que los lubrican, ¿no? Entonces lo ideal es pues desecharlos y al mes pues sí puede utilizarlos 3 semanas, 4 semanas, pero lo ideal pues es otros lentes nuevos, ¿no? Ok, muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? No. Muy bien. Listo. ¿Está por ahí Tavares? Sí, Doc, aquí estoy. Ah, ok. Bueno, ahorita como estamos en el módulo de córnea y nos debes una presentación, vamos a preparar la clase para pasado mañana, Ajá. porque la de mañana ya está pues, prácticamente asignada, y que sea algo de cirugía refractiva, por favor. ¿Cirugía refractiva? ¿Ah? O LASIK. ¿O qué? LASIK. Ah, Bueno, ¿sabes qué? Mejor vamos a ver otra cosa que es más usual, queratocono. ok. Sí, está viendo. Queratocono. Y te incluyes en el equipo para que cuando dé vueltas estés dentro de uno. Sí, Doc, está bien. Gracias. Sale. Ok, muy bien. Pues entonces nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Bye, doctor. Bye.